Hola familia, ¿cómo están? Queremos saludarlos en esta mañana y enviarles un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, a todas las familias que están conectadas a nuestra reunión online, y queremos recordar todo lo vivido en nuestra conferencia Ven Espíritu Santo. ¿Qué te pareció? Bueno, fue súper buena. Yo creo que cada uno de los que pudimos participar quedamos impactados de cómo el Señor nos habló a través de estos tiempos de enseñanza, de plenarias que tuvimos. Y fue genial, de verdad que hay frases que han marcado el corazón de cada uno de nosotros, y yo creo que también que cada uno de ustedes. Y por ejemplo, una frase que más me gustó a mí, que tiene que ver con lo que Jesús hacía. Y Jesús siempre estaba ocupado, pero nunca apurado. Eso dije yo, oh, qué tremendo. Entender que debemos hacer las cosas a un buen ritmo, pero tampoco caer en la desesperación. Otra de las frases que me llamó la atención con respecto a la adoración era que esta debía ser genuina, debía ser honesta, debía ser con sinceridad. Es decir, una adoración que nos lleve a una profunda relación con Jesús. Y impactante también haber comprendido lo que significa trabajar en el cuerpo de Cristo para la iglesia con este término, que todos jugamos en el equipo de Dios, pero lo importante es cómo nos presentamos a jugar. Exactamente, y es tan importante poder entender esto, familia, y sobre todo entender que la necesidad no está, si bien es cierto, dentro de la iglesia, sino está afuera. Afuera está la gente que necesita ser reencontrada con Jesús, que necesita experimentar el amor de Jesús, y nuestra labor como hijos de Dios es poder ir en aquellas personas que lo necesitan. Queremos invitarte a recordar nuestra conferencia. La puedes encontrar en la página de YouTube, donde sale el link Iglesia La Viña Chile, o también nos puedes solicitar a través de un DM la conferencia y te la podemos enviar para que puedas volver a disfrutar lo que significa el Espíritu Santo en tu vida. Y hoy te queremos invitar a esta reunión con un versículo bíblico que se encuentra en Isaías, capítulo 41, versículo 10, y dice lo siguiente: por tanto, no tengan miedo, pues yo soy su Dios y estoy con ustedes. Mi mano de victoria les acompaña. Así es que bienvenidos, y te invitamos a que te pongas cómodo y puedas disfrutar junto a nosotros. Así es. ¿Vamos a la reunión? Vamos. Nos vemos. Chao. Atención con los anuncios de esta semana. Únete a los grupos de conexión. Queremos conocerte, orar por ti y crecer juntos en su palabra. Te esperamos el miércoles a las 20:30 horas. Este sábado, reunión Zoom para jóvenes. Te esperamos a las 19 horas. Junto a nosotros, Giselle Peñaranda y Marcos Gómez estarán compartiendo la serie Cristianos 2020. Motívate y conecta. ¡Te esperamos! Sigue nuestras actividades a través de Instagram, Facebook y el canal de YouTube. Únete, disfruta y comparte junto a nosotros. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la ILE Kids. ¿Qué haces, Tomás? Estoy viendo la historia de Papito Diosito. Les invito a ver la siguiente historia. Hola de nuevo. Con Tim seguimos en la búsqueda de tesoros en aguas del Antiguo Testamento. Tim, ¿qué ves? Veo tierra, capitán. Es la isla Libros Históricos. ¿Ah? Capitán, también veo que una pieza del tesoro está sobre la costa. ¿Eh? ¡Qué extraño! Veamos la pantalla. Al parecer tendremos que rodear la isla y tomar cada pieza del tesoro. ¡Vamos! ¡Toma el timón! Capitán, gire un poco a la izquierda. Ok. ¡Ya lo conseguimos! Este es el libro de Josué, donde se narra la conquista de Canaán. Ahora vamos por el siguiente.
Este es el libro de Jueces. Allí conocemos diferentes batallas del pueblo de Israel y cómo Dios los libró de sus enemigos. ¡Oh! El siguiente está muy cerca. Este es el libro de Ruth, una historia de fidelidad y de amor. Cuidado adelante, capitán. Gracias, Tim. ¡Wow! Ahora encontramos Primera y Segunda de Samuel. Estos libros son emocionantes, pues conocemos la historia del profeta Samuel y el gran rey David allí. Capitán, allí también hay 2 piezas. Oh sí, son Primera y Segunda de Reyes. Allí veremos la división del reino de Israel y la vida del profeta Elías y el profeta Eliseo. ¡Wow! Hoy avanzamos bastante, pero aún nos faltan más libros históricos por encontrar. ¿Tim? Así es. Los libros históricos que aprendimos hoy son Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel y Primera y Segunda de Reyes. Seguiremos navegando en busca de más aventuras. Por eso no se pierdan el próximo episodio de ¡Toma el timón! ¿Les gustó la historia, amigos? A mí me encantó. Y a Orejas de Plátano también. ¿Cierto, Orejas? Sí. Les invito a ver el siguiente versículo. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Romanos 7:22. Vaya. ¡Qué hermoso versículo, amiguitos! ¡Qué grande es nuestro papá Diosito! Recuerden portarse bien y los vemos en otra Ilequín. Oh Espíritu Santo, hoy oramos en unidad a tu persona. Con gozo anhelamos tu presencia en nuestras vidas. Como iglesia decimos, ven Espíritu Santo sobre nosotros. Ven sobre nuestros corazones y consuela nuestras tristezas. Ven sobre nuestro espíritu y libéranos de nuestras ataduras. Ven sobre nuestra identidad de hijos y danos los frutos que provienen de ti. Que podamos entregar el amor, sentir el gozo y practicar la paz. Que podamos ser pacientes, benignos y bondadosos con nuestro prójimo. Ayúdanos a reaccionar en mansedumbre y templanza frente a las ofensas. Y por sobre todo, ayúdanos a tener más fe en nuestra relación contigo, a creer que estás obrando a pesar de no verlo con nuestros ojos. Gracias, Espíritu Santo, por vivir en medio de nosotros. Anhelamos tu presencia cada día en nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Al que es digno de recibir mi alabanza, al que es digno de recibir mi adoración, que es digno de abrir el libro y desatar sus sellos, a Jesús. Al que es digno de recibir toda la gloria, al que es digno de recibir todo el honor, al que es digno de abrir el libro, desatar sus sellos, a Jesús, magnífico Dios, al único gran yo soy.
te adoro, y te adoro, mi Señor. Magnífico Dios, al único gran yo soy. Me postro ante ti, te adoro, y te adoro, mi Señor. Buenos días, querida familia. Bienvenidos a este nuevo domingo de reunión con la Iglesia Viña Chillán. Espero hayan tenido una semana buena en familia, a pesar de las circunstancias, ¿cierto? Lo bueno es que ya en Chillán pasamos hace poquito fase 2, así que esperamos que realmente puedan disfrutar de este nuevo tiempo. Y el día de hoy, querida Iglesia, les quiero compartir un mensaje especial, también basado en la palabra de Dios, y es sobre la importancia de guardar el testimonio. En el fondo, sobre el poder que tiene el testimonio. Los testimonios, querida familia, revelan la naturaleza de Dios. Un testimonio es un registro, ya sea escrito o hablado, de lo que Dios ha hecho por alguna persona o por alguna situación. Cada relato, familia, o milagro u obra que Dios hizo en tu vida es también parte de la historia de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque tú tienes una relación con ese Dios que hizo aquel milagro. Los testimonios, querida Iglesia, son herramientas para poder manifestar cómo Dios se mueve entre medio de la gente de manera sobrenatural. Primero, revela la naturaleza de Dios y cómo Él hace las cosas. Y segundo, también crea una expectativa en nosotros y en las personas que oyen el testimonio de lo que Dios ha hecho, para poder desear y anhelar que sus vidas también sean transformadas por ese Dios poderoso que transformó las nuestras. La raíz hebrea de la palabra testimonio, familia, significa hacer otra vez. ¿Esto qué quiere decir? Que cada registro de lo que Dios hizo en la Biblia en generaciones pasadas es una promesa de que ese mismo Dios poderoso puede volver a hacerlo en tu vida, en mi vida y en las generaciones que van a venir. ¿Y saben por qué? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y como dice la palabra, Él no hace acepción de personas. Los testimonios de Dios son los que conectan a cada generación con las promesas de Dios, con el Dios del pacto. Esta es una de las razones por las cuales Dios instituyó la ley, ¿cierto?, a través de Moisés, como una forma de que el pueblo estuviera consciente de que tenía que guardar el testimonio, y les dio herramientas y claves para poder ser persistentes en esto y poder transmitir lo que Dios hizo y cómo guardar el testimonio a las nuevas generaciones. Si recuerdan las Escrituras, también hay un momento muy interesante que es cuando el pueblo cruza el río Jordán y ellos ponen unas piedras conmemorativas en el río. Y ustedes se preguntarán por qué. El pueblo de Israel, si ustedes pueden leer el Antiguo Testamento, en muchas ocasiones hacían cosas conmemorativas con la finalidad de que las generaciones futuras, al ver esos símbolos, pudieran preguntarle, ¿cierto?, a sus antepasados, a los más antiguos, a los más viejitos, ¿qué fue lo que Dios hizo? ¿Por qué están esas piedras ahí o ese símbolo ahí? Y así el pueblo pudiera testificar nuevamente de lo que Dios hizo y de esa manera poder desafiar, ¿cierto?, a las nuevas generaciones a confiar en Dios y a creer que Dios puede volverlo a hacer. En Salmo 78, del 5 al 7, el salmista dice lo siguiente: Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes, para que los conocieran las generaciones venideras, y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñaran a sus hijos. Así ellos pondrían su confianza en Dios y no se olvidarían de sus proezas, sino que cumplirían sus mandamientos. Aquí hemos graficado lo que les mencioné previamente. Los estatutos de Dios, ¿cierto?, la ley de Dios, eran para permitir que el pueblo permaneciera en el testimonio y al mismo tiempo pudieran recordar las cosas poderosas que hizo por ellos y transmitirlas a las nuevas generaciones. Es importante que nosotros, familia, tengamos expectativas sobre lo que Dios
puede hacer, ya que esto también va a determinar el nivel de fe que tenemos. Y necesitamos fe para cumplir sus mandamientos y también necesitamos fe para poder agradar a Dios. Y esto lo encontramos descrito en Hebreos 11:6, cuando dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Si estudiamos, familia, toda la historia de Israel, notaremos que cada generación tuvo un problema y en algún momento dejó de caminar en ese pacto con Dios. ¿Y saben por qué fue? Porque se olvidaron de las cosas maravillosas y sobrenaturales que Dios hizo por ellos en el pasado. Y esto lo vemos también más adelante en el Salmo 78, cuando nos habla de que la tribu de Efraín tenía arqueros diestros, ¿ya? Que sin embargo se puso en fuga en el día de la batalla. Habla más adelante que no cumplieron el pacto con Dios, que se negaron a seguir su enseñanza. Y después yo creo que habla como de la clave de por qué sucedió esto, porque dice que en el Salmo 78:11 que echaron al olvido sus proezas, las maravillas que les había mostrado. Como dicen los versículos, familia, la tribu de Efraín era muy diestra, ¿ya? Eran arqueros preparados, Dios les había otorgado esa habilidad. Sin embargo, no fue un problema de habilidad o destreza lo que hizo que ellos se fugaran de la batalla, porque ellos estaban preparados, sino que fue el hecho de que ellos olvidaron lo que Dios había hecho con sus antepasados y las promesas que Dios tenía para ese pueblo. Muchos de nosotros, familia, Dios nos ha capacitado, nos ha dado muchas virtudes, muchos talentos, muchas habilidades. Y muchas veces lo que nos estanca no es el hecho de sabernos, ¿cierto?, poco hábiles, porque a veces nosotros sabemos que podemos con ciertas cosas. Lo que nos puede estancar muchas veces en momentos de dificultad es olvidar lo que Dios hizo por nosotros y lo que ha hecho por otras personas, por sus hijos. Y eso es lo que nos traba en seguir avanzando. Por lo tanto, tenemos que levantarnos en la fe que nos da el testimonio de lo que Dios hizo por nosotros y también que hizo por otros hermanos, para que de esa forma no perdamos las batallas que tenemos destinadas a ganar. Y esto trajo consecuencias graves al pueblo de Israel en muchas ocasiones, el apartarse de su pacto, el olvidar lo que Dios hizo con ellos. Decidieron en muchas oportunidades coexistir con un pueblo enemigo, haciéndose partícipe de sus costumbres idólatras, dejando de lado la bendición de Dios y trayendo maldición sobre su tierra. Perdieron la identidad como pueblo de Dios muchas veces. Y por lo tanto esto también se puede graficar en lo que vivimos los cristianos hoy en día muchas veces, cuando nos olvidamos de lo que Dios hace, lo que Dios hizo por nosotros, y eso muchas veces nos lleva a dudar de quién es Dios y también de quiénes somos nosotros mismos. Lo que distingue a los creyentes, familia, del resto de las personas en la tierra es que nosotros creemos en un Dios vivo que actúa en medio de su pueblo. Y si perdemos esto de vista, iglesia, las consecuencias pueden ser complejas, ya que también nosotros como cristianos somos responsables de la revelación que Dios nos ha entregado a través de los testimonios. Muchos de ellos están relatados en la Biblia. También el apóstol Pablo, cuando se dirige a Timoteo, le habla de la importancia de que una vez que somos transformados, ¿cierto?, por Dios, que también guardemos ese testimonio en la forma en que actuamos, en la forma en que vivimos. Y en 2 Timoteo 2:15, Pablo le dice lo siguiente: esfuérzate por presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Más adelante le dice: huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Y un siervo del Señor dice en 2 Timoteo 2, del 24 al 25, no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así humildemente debe corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios le conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Y esto es clave, familia, porque una vez que nosotros hemos sido transformados por el Señor, debemos vivir en consecuencia, debemos ser personas, ¿cierto?, íntegras, que realmente manifestemos a Dios en todo lo que hacemos, porque esa es la primera herramienta que tenemos nosotros los cristianos para que los demás puedan conocer al Señor. Y como dice nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, en Mateo 7, un árbol bueno produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Por lo tanto, un árbol bueno no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Debemos vivir en consecuencia y nuestra vida debe dar fruto. Debemos recordar también que nuestro Señor Jesucristo, como dice Apocalipsis 1:6, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, y a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Por lo tanto, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos una doble responsabilidad.
Primero, actuar como representantes de Dios, ¿cierto?, ante el hombre, extendiendo el Evangelio del Reino, pero también actuamos como representantes del hombre ante Dios, a través de la oración y de la intercesión. Y el mejor ejemplo que tenemos, familia, en representar a Dios, ¿cierto?, en guardar el testimonio, ¿quién fue? Su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y nosotros debemos seguir su ejemplo. Y él, familia, actuaba, ¿cierto?, siendo una persona íntegra, consecuente, pero también actuaba extendiendo el reino con poder. Y en el presente, familia, nosotros tenemos al Espíritu Santo habitando dentro de nosotros. Hace poco asistimos a una conferencia online organizada por la familia Viña Chile que se llamaba Ven Espíritu Santo. Y es importante entender que ese Espíritu Santo poderoso habita en nosotros y es el que nos habilita para poder extender el reino de Dios con milagros, con sanidad, con profecía. Atrevámonos a manifestar ese poder. Como dice Pablo en 1 Corintios 2:4, Él no les habló, dice, ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Y esto es clave, familia. Tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que hablar de la palabra de Dios, pero debemos también atrevernos a manifestar su poder por medio de nuestro testimonio, de lo que hacemos diariamente en nuestra vida cotidiana. Y debemos marcar la diferencia. Y esto es importante también, aquí hay una clave. Vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos complejos, ¿cierto?, donde la gente ya está cerrada a escuchar otra verdad. Tienen su verdad y no quieren escuchar más, no quieren oír nuestras palabras. Y por lo tanto es tan importante, querida iglesia, que la forma en que vivamos genera un impacto en la vida de los demás. El testimonio finalmente va a ser lo único que nos va a diferenciar de los que no conocen a Dios ni su verdad. Por lo tanto, iglesia, si no hay cambios auténticos en nuestra vida y no hacemos la diferencia, ni reflejamos el amor de Dios con nuestras vidas, van a haber muchas personas que lamentablemente no van a conocer al Señor, personas que nos rodean. Y este es el primer paso para poder manifestar a Dios, el actuar de una manera distinta. Así las personas van a ver en tu vida, ¿cierto?, algo que ellos quieren tener, y esto les va a permitir acercarse a ti, y finalmente tú les vas a poder también hablar de Cristo, enseñándoles finalmente a que no hay que depender del hombre, sino hay que depender de Dios para poder crecer, para poder desarrollarnos plenamente. Por lo tanto, no hay mensaje más poderoso, y esto quiero dejarte, familia, que nuestro testimonio. Hay personas que se volverán al Señor no por las muchas palabras que les hablemos, sino por la vida consecuente que llevemos. Y serán atraídos por este cambio que Dios hizo en tu vida y querrán experimentarlo también en la suya. Pero para eso tenemos que, además de manifestarlo con nuestra vida diaria y con nuestra consecuencia, debemos atrevernos a contar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para que las demás personas sean impactadas. Y no hay mejor mensaje que este, no hay mensaje más sobrenatural que contar lo que Dios ha hecho en tu vida, en la vida de los demás. Porque así también la presencia de Dios y su actuar se hace más tangible y más creíble para las personas que oyen el mensaje. Porque finalmente, ¿qué son los testimonios, querida iglesia? Experiencias que nosotros tenemos con Dios y que nacen en un lugar también y se renuevan y se cultivan en la intimidad con el Señor. Las noticias, la prensa nos muestra un mundo cada vez más corrompido, con más tragedias, con más problemas, con más dificultades, que llevan finalmente a la humanidad a amargarse, a angustiarse y a apartarse de la verdad. Y aquí tenemos nosotros los cristianos una labor, un rol importante en poder manifestarle a las demás personas que hay esperanza, que ese Dios que nos transformó a nosotros los puede transformar a ellos. Y en Apocalipsis 12:11 dice algo que también me llama mucho la atención y quiero compartir con ustedes, que dice que ellos lo han vencido, cuando habla del contexto de los tiempos finales, cuando ¿cierto?, Cristo vence a las tinieblas junto con su iglesia, dice que ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron, y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. ¿Se dan cuenta de la importancia que es guardar el testimonio de Jesús en nuestras vidas? O sea, al final de los tiempos nuestro testimonio es también lo que vence a las tinieblas, junto con el poder de Cristo. O sea, su poder transformador en nuestras vidas es lo que finalmente va a permitir derrotar al adversario. Y es por eso que es tan importante que nos atrevamos a contar nuestro testimonio, a contar lo que Jesús hizo en nuestras vidas. Y hay muchos relatos, familia, de verdad, muchos relatos sobrenaturales de cómo el poder de Dios se activa cuando uno cuenta
el testimonio, cuando uno cuenta lo que Dios hizo en tu vida. Porque genera una expectativa de las demás personas, puede hacer nacer una fe que estaba muerta o apagada, y finalmente esa persona arrastra ese poder de Dios hacia su vida y Dios puede actuar de una manera distinta en ella, porque activa la fe. Y finalmente el testimonio significa esto. La persona cuando lo escucha puede creer que Dios lo vuelve a hacer. Y se evidencia finalmente a un Dios sobrenatural y experimenta esta persona un cambio real que le permite abrirse a este Dios poderoso. Y quiero destacar la parte final de Apocalipsis 19:10, donde este ángel, ¿cierto?, que se le aparece a Pablo, le dice: el testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Y esto también es clave, ya que nosotros podemos usar nuestro testimonio o también el testimonio de otros para profetizarle a las demás personas, para hablarles de que Dios puede hacer, así como hizo un cambio en nuestras vidas, lo puede hacer en las de ellas y poder generar un cambio en el ambiente. De manera personal, familia, lo he vivido en muchas ocasiones, me he atrevido a contar mi testimonio y he visto cómo Dios ha transformado también la vida de otras personas, porque cuando uno habla de lo que Dios ha hecho en tu vida o en la vida de las demás personas, fluye un poder sobrenatural de Dios en la vida de los demás. La fe se libera, lo profético se libera al guardar un testimonio, al contar un testimonio. Los desafíos, familia, a que establezcamos una cultura de testimonio, que hablemos sobre lo que Dios hizo en nuestras vidas, en la vida de otras personas, en todo tiempo. Porque si finalmente leemos la Biblia y nos damos cuenta de qué se trata, son múltiples relatos de lo que Dios ha hecho en la vida de las personas. Por lo tanto, atrévete a manifestar lo que Dios está haciendo ahora, ¿cierto?, en tu vida, en la vida de los que te rodean, y esto te aseguro que tendrá un impacto en la vida de los demás. Construyamos, así como lo hizo el pueblo de Israel, momentos, ¿cierto?, de símbolos que también nos recuerden lo que Dios ha hecho para cuando estemos pasando por momentos de dificultad, y que esto también permita a las nuevas generaciones confiar en Dios. Si no tienes un diario, te animo a tener un diario también para que vayas anotando y registrando todo lo que Dios ha hecho en tu vida, cómo Dios te ha marcado, cómo Dios te ha liberado, cómo Dios te ha sanado, cómo Dios ha restaurado a tu familia, para que así en el futuro, cuando las circunstancias se vean adversas, tú puedas nuevamente confiar en el Señor y que el poder del testimonio que Dios hizo en ti pueda ayudarte a salir adelante. Y también para poder compartirlo con las nuevas generaciones, con las personas que te rodean. Atrévete a marcar la diferencia, querida familia. Atrévete a ser una persona que represente a Dios, pero que esto no sea una carga para tu vida, una carga para tu corazón. Que no intentes aparentar, sino que sé también vulnerable, como hemos hablado tantas veces, ¿cierto?, en la familia, las reuniones que hemos tenido de iglesia. Representar a Dios no implica tener una mochila, intentar ser perfecto en tus propias fuerzas. Implica dejar que el Espíritu Santo fluya a través de ti y manifestar al Padre de manera espontánea, de manera natural. Y eso solo viene de una relación íntima con Dios y de descansar y creer que Él es el que te sostiene, que Él es el que te guía, que no son tus fuerzas, sino que son sus fuerzas en ti las que te perfeccionan y las que te van a ayudar a poder extender su reino. Yo quiero darte gracias, Dios Todopoderoso, por la vida de cada uno de los hermanos que ha escuchado este mensaje, por cada una de la vida de las personas que está conectada. Yo quiero que tú, Padre, los desafíes, Señor, a poder ser personas consecuentes, a ser personas íntegras, que guarden su testimonio en todas partes, que sean reflejo de lo que fue tu Hijo Jesucristo en esta tierra, que puedan representarte fielmente, Señor, en todo lo que hagan. Y que esto no sea una carga, Padre, sino que esto sea algo espontáneo, algo natural, que fluya desde el Espíritu Santo que habita en ellos. También te pido para que nos ayudes a inculcar en la iglesia una cultura del testimonio, donde nos atrevamos a hablar de lo que tú has hecho en nosotros, los milagros que hemos visto alrededor de nosotros, con las personas que nos rodean, porque sabemos que esto va a generar un impacto profundo en las personas que aún no te conocen y que tú quieres traer, Señor, a la vida de fe. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tu testimonio tiene poder y nos inspira día a día a ser mejores personas, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas una excelente semana, familia, y Dios te bendiga. Quebrantado a ti sé que me abrazarás y espero.
espero en ti. Me arrodillo ante ti, me ofrezco todo a ti. Mi corazón late solo por ti, solo por ti, solo por ti. Hambriento vengo a ti, sé que me abrazarás. Quebrantado corro a ti, sé que me abrazarás y espero por ti, y espero por ti, y espero por ti. Me arrodillo ante ti, me ofrezco todo a ti. Mi corazón late solo por ti. Me arrodillo ante ti, me ofrezco todo a ti. Mi corazón late solo por ti, solo por ti. Quebrantado corro a ti, sé que me abrazarás. Fatigado, pero sé que me restaurarás y espero por ti, y espero por ti, y espero en ti, y espero en ti. Me arrodillo ante ti, me ofrezco todo a ti. Mi corazón late solo por ti. Me arrodillo ante ti, me ofrezco todo a ti. Mi corazón late solo por ti, solo por ti, solo por ti, solo por ti. Agradecemos tu tiempo junto a Familia en Línea. Comparte esta reunión con otros. Extendamos el reino en todo lugar. Que Dios te bendiga.